Siempre sucede de la forma que esperamos. A veces vislumbramos la plenitud y otras veces solo vemos sombras. Una es real, visible, hermosa. La otra es un fragmento real, pero no es el todo. Oramos por sanidad, bienestar, por restauración. Pero a veces la respuesta se esconde en la espera. Aún así, incluso en la sombra, Él está cerca. Incluso en la espera, Él está trabajando. Incluso en el quebranto hay belleza. Estamos en una serie simplemente son 3 lecciones, pero la hemos titulado preguntas difíciles, preguntas que duelen, respuestas que sanan, preguntas que duelen, respuestas que sanan. Y estamos en una serie, esta serie estamos haciendo preguntas difíciles sobre la realidad del sufrimiento, sobre la posibilidad de la sanidad y sobre la validez de los milagros. Y quiero empezar preguntándoles, ¿alguna vez has visto tú un milagro? No estoy hablando de que has oído de personas que puedes creerles que pasó un milagro. No, yo estoy hablando de que tú hayas presenciado un milagro. Algunos de ustedes lo han hecho. Excelente. Cuando mi esposa y yo decidimos, queremos empezar una familia, pasamos como un año y no pasaba nada. Dije, voy a tener que ir a checarme, ¿verdad? Pero yo recuerdo el nacimiento de mi hija y nadie me preparó, hermanos. El sufrimiento, el sudor, la sangre, el casi desmayarse, mi hermano. Nada me preparó para eso. Y yo creo que mi esposa también sufrió, pero yo la pasé, wow, difícil. Pero yo creo que ella también sufrió. Pero nació mi niña y presenció un milagro. He presenciado milagros también. Una ocasión en mi oficina, aquí está mi hermana Doris, es una testigo. Había una persona que estaba poseída por demonios. Y en el poder de Cristo, clamamos el poder de Cristo, ese demonio con un grito salió, y esa persona, todos me decían, ¿qué le pasó? Está cambiada totalmente, tiene una paz. Fue una transformación sobrenatural. Fue algo poderoso, poderoso. También mi hija Victoria pasó por una cirugía de pecho abierto y fue algo milagroso también. Mis hermanos, hoy quiero dejar bien en claro que yo creo que toda sanidad es sanidad divina, porque toda sanidad está arraigada a la sabiduría y a la bondad de Dios. Yo los quiero felicitar porque todos ustedes cantaron que ustedes creen en un buen Padre, que Dios es bueno. Y también en ese canto dijeron que Él nos ama. Pero también en ese canto ustedes dijeron que Él nos da una paz que a veces no entendemos. Entonces, si pasamos por sufrimiento y Dios nos da una paz sobrenatural, qué bueno que ya lo cantaron porque yo voy a hablar de ese misterio. Pero yo creo que toda sanidad es divina en origen. Por ejemplo, hay sanidad natural. ¿Qué quiero decir con sanidad natural? Dios ha diseñado nuestros cuerpos de una manera maravillosa, dice el Salmo 139, y nuestros cuerpos en estos momentos están luchando, está diseñado para sanarse a sí mismo el cuerpo. O sea, tenemos un montón, en este preciso momento, tu cuerpo y mi cuerpo está luchando contra bacterias, contra gérmenes, contra virus en nuestro cuerpo, sanándonos automáticamente. Continuamente nuestros cuerpos repelan todo tipo de enfermedad conforme al diseño que Dios hizo. También hay una sanidad médica. Podemos ir a un médico y tomamos medicamento para sanarnos. Ese es un don de Dios. Y yo les he dicho muchas veces, no es falta de fe si usted se toma una medicina, no es falta de fe si usted va al médico. Les quiero recordar que el tercer evangelio en sus Biblias lo escribió Lucas y él era médico. ¿Okay?
Dios, a mí me gusta una señal que tenía un médico en su oficina. Decía, Dios es el que sana, yo recibo el pago, yo cobro. Estos dones, mis hermanos, son evidencia de que nuestra salud verdaderamente le importa a Dios. Hicimos la pregunta la semana pasada y vimos que las cosas, los milagros son un destello de cosas que están por venir. Ahora, esto queda de manifiesto también, mis hermanos, especialmente cuando ocurre una sanidad sobrenatural, como la que ustedes dijeron al principio, yo he visto un milagro. Y si usted ha visto un milagro que no se puede explicar de otra manera, sino por una intervención divina, que Dios entra en el tiempo y en el espacio y produce una sanidad donde nadie se puede explicar, eso, mis hermanos, creo que todavía sucede el día de hoy. Yo estoy totalmente convencido de que Dios todavía sana sobrenaturalmente hoy en día. Y en esta enseñanza voy a probar la veracidad de esa enseñanza. Pero también voy a compartir con ustedes por qué esa convicción que yo tengo, que sostengo firmemente aquí en mi cabeza, a veces ha creado una inquietud en mi corazón. ¿Ok? De eso quiero hablar. De esa paz que usted cantó, que a veces no la sabe explicar en medio del sufrimiento. Cuando yo llegué a esta congregación, después de 9 años y medio de ministerio, vino ese mismo verano, yo entré en junio, y a veces vienen jóvenes de universidades a trabajar por el verano aquí en la iglesia, y vino un muchacho llamado Jonathan Storment. Después de que terminó su universidad, él vino a trabajar a esta congregación, y estaba como aprendiz de nuestro hermano Rick. Y luego, después de eso, él predicó tiempo completo en la ciudad de Abilene, y ahorita está predicando en Arkansas. Tiene un ministerio bellísimo, el hermano Jonathan. Yo recuerdo, Jonathan, quiero que vean un video testimonio, porque Jonathan experimentó un milagro. Es interesante porque el Señor del que habla Bill New es el Señor que vino y nos ayudó a Doris y a mí, que estábamos clamando por esa persona que estaba endemoniada. Él se paró a la puerta y dice, ya sometieron ese demonio a Dios. Bueno, ese mismo hermano anciano oró por una persona y Jonathan atestiguó esto. ¿Usted se acuerda del tsunami 2004 entre la India y el sureste de Asia? Vea el testimonio. Back in 2004, I was a college minister at the Hills, and that was the year that the tsunami hit Southeast Asia and destroyed so much of it. We were commissioned by the church to take a bunch of college students to Sri Lanka that following summer to help them rebuild. And so that first week we were there, we gathered with the other Christians on a Sunday morning for church. There was about 50 to 100 of us. And during that church service, one of our elders at the Hills, a guy named Bill New, and this woman who was blind comes up to Bill and asked him to pray for her. And I was right there, Leslie was right there. Bill puts his hands on this woman and prays for her in Jesus' name to receive her sight. And she does. She can see. And I have never in my life experienced anything like that before or since, at least as dramatic as that. And surprisingly, it put me in a kind of funk. It took me a long time to wrestle with this because it was surprising, because it's a good thing. A woman who was blind and then she was able to see. That's what's depressing me. Why does this thing that should bring me so much joy fill me with angst and frustration? The reason it bothered me so much is because all the people that I had loved, that I'd prayed for, that God didn't heal. My friend Richard, my childhood friend, who had just a year and a half earlier died of an overdose and slipped into a diabetic coma and died. Or my friend Jeremy, who 2 years before that had a struggle with addiction that he couldn't pull out of and died in a car wreck, high and drunk. And now he healed this one woman, and
I mean, I didn't have words for it at the time, but I was in a funk. I was depressed about it because it seemed like God was just capricious, or he would heal this person and not all these other people. And I am trying to explain it away. But honestly, it was because I didn't want God to be like that. Maybe I was trying to protect God from God. And for a year and a half, almost 2 years, I was sad, I was depressed and confused because I was positive God didn't do stuff like that. ¿Se puede usted relacionar con esa tensión que siente Jonathan? Ustedes que dijeron, sí, yo he visto un milagro, los que no lo dijeron, dicen, ¿por qué ellos sí han lo visto y por qué yo no? Yo también he orado. Y ustedes que dijeron que han visto un milagro, han orado también por otras personas a las cuales no les ha venido un milagro sobrenatural. ¿Entienden la tensión que siente Jonathan? Esa es la misma tensión que siento yo y creo que sentimos todos. Creo que esta lección va a ser de mucha bendición para todos y especialmente para los que recibimos gente y oramos por gente que está sufriendo. Mis hermanos, hay diferentes maneras de lidiar con esa tensión. ¿Por qué Dios no sana a todos? Es una realidad. Bueno, una manera de eliminar esa tensión es eliminando la posibilidad de crear esa tensión. O sea, decir que los milagros no existen. En una ocasión nuestro hermano Rick estaba predicando, y a mí me ha pasado también, pero más con liberaciones. El hermano Rick dice, le estaba predicando y predicó sobre la sanidad de un hijo que Jesús lo sanó a distancia. Y dice, al terminar, quizás tú tengas esa necesidad. Ora a Dios para que te dé ese milagro. Cuando terminó, un hermano con una buena intención le puso en el dedo, hermano, usted tiene que entender, estaba joven Rick, nosotros no creemos en milagros, creemos en la providencia de Dios. No creemos en milagros, creemos en la providencia de Dios. Ahora, algunos rechazan la posibilidad de los milagros porque rechazan el teísmo. Y si tú haces eso, o sea, si tú no crees en los milagros sobrenaturales, si tú eres de esas personas, si me estás escuchando, me estás viendo o estás aquí, quiero decirte que no has abandonado la fe, simplemente la has puesto en otra parte. Yo quiero que sepas que hay millones de científicos cristianos que creen en que Dios puede operar sobrenaturalmente sobre el orden de su creación y su diseño. Ahora, todos tenemos un sistema de fe, todos asumen, cristianos y no cristianos, científicos y todos, asumimos cosas sobre la realidad que no se pueden probar a través del método científico. ¿Cómo puedes comprobar el amor? Etcétera. O la conciencia. Hay muchas cosas que no se pueden probar. El tema de cómo llegó a existir la materia es un buen tema. ¿Cómo llegó a existir la materia? Pues eso es una materia de fe. Tenemos que asumir cosas sobre cosas que no sabemos. Ahora, yo creo que la evidencia de que la ciencia reconoce, nos deja ver de manera convincente que este universo fue intencionalmente diseñado. Es muy complejo y hay un diseño y tiene que haber una mente tiene que haber una mente superior que lo diseñó para funcionar de esa manera. Si, hermanos, estuviéramos más cerquitas del sol, estuviéramos quemados todos. Un poquito más lejos estuviéramos fríos. Pero siempre nos mantenemos cerquita de esa estrella y aquí hay vida. Sí, a veces está muy frío, a veces está muy caliente, nos quejamos por una diferencia ahí pero está diseñado por Dios. Bueno, la Biblia dice en las primeras palabras de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que estoy diciendo es que si Dios existe, entonces lo imposible no existe. ¿Sí me está entendiendo? Este hermano que le dijo a nuestro hermano Rick, no creemos en milagros, creemos en providencias. Es una contradicción. Si hay un Dios que es todopoderoso, entonces no hay límites a lo que Él puede hacer. No estoy hablando de cuestiones filosóficas, de puede crear Dios una piedra tan grande que Él mismo no puede. Es una contradicción lógica, ¿sí me entiende? Puede hacer Dios un cuadro con 3 rayas nada más. ¿Sí me entiende? Pero si Dios es Dios, entonces no hay nada que sea imposible. La ciencia describe cómo opera el universo, pero no lo determina, no hace que funcione. Simplemente explica cómo funciona. Y hasta tenemos limitaciones para explicarlo a veces. Por lo tanto, mientras que mi cosmovisión
cree en la ley natural, también afirma que Dios puede intervenir de manera sobrenatural en el orden de la creación que Él hizo, de una manera como Él quiera y cuando Él escoja hacerlo. En otras palabras, Dios puede hacer cualquier cosa que sea consistente con quién es Él y con lo que Él quiere lograr, que sea consistente con su persona y con sus propósitos. Dios puede entrar en el tiempo y en el espacio y obrar. Las cosas son como son, dice la gente, pues así es, son como son. No, esa no es la manera en que tienen que seguir siendo, si Dios quiere que no sean así. En otras palabras, si Dios quiere cambiar algo, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Ahora, no olvidemos, mis hermanos, que todo el plan de la redención inició con algo aparentemente imposible. Había una mujer llamada Sara. Y Sara tenía una matriz que no funcionaba. ¿Ok? Pero no solo eso. Ya han pasado muchos años. Ahora ya no puede funcionar. La matriz está muerta ya pasó la menopausia. ¿Sí me está entendiendo? Y esta mujer de 89 años, llega un ángel y le dice a ella y a su esposo Abraham, van a tener un hijo y dentro de un año ustedes van a estar cargando un bebé. ¿Sabe qué hicieron ellos? Se rieron y le pusieron al niño Risa de nombre. Isaac quiere decir risa. Yo tengo un hijo que le llamo Isaac, quiere decir alegría, nos ha llenado de gozo. Pero Dios mismo le dice a Abraham y a Sara, cuando les dice ello y ellos se ríen, esto es Dios hablando, les dice Dios, ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Génesis 18:14. Dios les está preguntando eso a ellos y te lo hace a ti también. ¿Hay algo que sea muy difícil para mí? Dios no vive cautivo al orden natural que Él mismo ha creado. Y esta verdad, mis hermanos, es una de las maneras principales en las que Jesús validó su divinidad. O sea, Jesús demostró, por intervenir sobrenaturalmente en el orden creado, demostró que Él era divino, que Él era especial, que Él no era más que solamente un hombre. Uno de los enemigos de Jesús, aún los enemigos de Jesús reconocían que Él habitaba el entorno de lo sobrenatural, que Él hizo muchos milagros. De hecho, mis hermanos, Pedro resume en el libro de los Hechos lo que Jesús hizo. Dice en Hechos 2:22, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de Él, como ustedes bien lo saben. O sea, esto estaba certificando que Jesús era diferente, que no era más que un hombre. Jesús vino porque a Dios le importan las personas y quedó claramente demostrado por los milagros que a Jesús le importa la salud de las personas. Ahora, escúcheme muy bien. Yo quiero decir bien claramente que mientras Jesús sanó a muchos, Él no sanó a todos. ¿Estamos de acuerdo? Va a un lugar donde hay unas columnas de un agua que se mueve. Había muchos enfermos. Él fue y sanó a uno. Bueno, tenemos registrado que a lo mejor sanó a más. Pero sí estamos de acuerdo. Sanó a muchos, pero no sanó a todos. Y Jesús claramente dijo, mis hermanos, en Mateo 25:36, que siempre vamos a tener enfermos con nosotros. De hecho, cuando tú vas y visitas a un enfermo, dice Jesús, estuve enfermo y viniste a cuidarme, viniste a visitarme. Y eso es parte de la obra en el reino de Dios. Hay gente que va a estar enferma y hay que visitarlos. Pero debemos reconocer también, mis hermanos, que la mayoría de las obras sobrenaturales de Jesús registradas en los evangelios se enfocan en la restauración de la salud de las personas. ¿Escuchó lo que acabo de decir? No sé si se ha puesto a pensar, pero de los 37 milagros registrados en los evangelios, 28 de ellos son sanidades. Son gente que recibió una sanidad sobrenatural de su cuerpo. Dije bastante, ¿verdad? Déjeme regreso. Dios no sanó a todos. Sanó a muchos, pero no sanó a todos. Y también dijo que siempre va a haber enfermos entre nosotros. Vivimos en un mundo caído y cuando los visitamos y los apoyamos, los ayudamos, estamos reflejando cómo quiere que sea Jesús la vida en el reino. Estuve enfermo y me visitaste. Pero también debemos recordar que la mayoría de los milagros que hizo Jesús
eran sanidades. De los 37 milagros registrados en los evangelios, 28 son de sanidad física. Pedro resume la vida de Jesús en Hechos capítulo 10, 38 de esta manera: Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo dos cosas: haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y me parece interesante que Pedro pone las sanidades opuesto a la obra de Satanás. La postura de Jesús en cuanto a la enfermedad no era solo de apoyo, no, sino una de combate. ¿Sí me entiende? En otras palabras, cuando Jesús hacía una sanidad, estaba invadiendo el territorio del enemigo. Déjeme se lo digo de esta manera. Jesús reconocía que toda enfermedad tiene un origen satánico. No escuche algo que yo no dije. ¿Okay? Yo no dije que si alguien está enfermo es porque hay un pecado que no se ha confesado. Puede ser el caso, pero yo no estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que si alguien está enfermo es porque hay un demonio que lo tiene controlado. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Dios creó este universo, ese buen Padre que usted dijo, y lo creó de una manera perfecta, porque todo lo que Él hace es un reflejo de Él. Sino que cuando el hombre, el primer hombre, se dio al pecado, fue expulsado de una relación perfecta con Dios, y esta tierra fue maldecida. Dice Pablo en Romanos que todavía gime. Y nos estamos haciendo viejos y ya no, ¿sí me entiende? Vivimos en un mundo caído, que fue, este mundo perfecto de Dios fue afectado por el pecado. Y por eso nos hacemos viejos y por eso nos morimos. Sí, antes del diluvio duraban como 600, 900 años, después como 120. Y ya dice Moisés en Salmo 90, 70, 80 años. Pero vivimos en un mundo caído. Pero detrás de cómo entra todo lo malo a este mundo fue por el pecado. Por eso cuando Jesús sanaba a alguien, Él dice: yo puedo sanar esta condición física en lo natural, porque yo sé lo que está detrás o por debajo de esa condición en esta humanidad. En una ocasión, mis hermanos, Jesús le dijo a un hombre que estaba paralítico, le dice: tus pecados te son perdonados. Los líderes religiosos reaccionan y dicen: tú no puedes decir eso. ¿Quién te crees que eres? Lo estaban pensando, ¿verdad? ¿Quién te crees? Y estaban murmurando entre ellos. Cuidado con lo que murmuramos. Dios escucha todo y lo sabe, ¿verdad? No tiene que decirle a nadie. Entonces, ¿qué dice Jesús? Dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O ponte de pie y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. En otras palabras, mis hermanos, Jesús está diciendo, les muestra algo que pueden ver de su poder para hacerles ver algo que ellos no pueden ver, que Él tiene poder para perdonar pecados. Jesús estaba probando eso, mis hermanos. En otras palabras, cada acto de sanidad de Jesús era evidencia que Él podía invadir el territorio del enemigo y destruir el poder del pecado y de la muerte. ¿Sí me está entendiendo? Él se lo digo de esta manera: Jesús valida las declaraciones de su reino, probando que Él podía destruir la maldición que vino por el pecado. ¿Sí me está entendiendo? Y eso era evidente cuando Él sanaba sobrenaturalmente a una persona, de cualquier manera. En ese sentido, mis hermanos, los milagros de sanidad no son más que simplemente una suspensión del orden natural. Son una restauración del orden natural. En otras palabras, las sanidades, dije la semana pasada, nos anuncian o nos hacen ver cómo era la vida antes de la caída, antes del pecado, y nos dan un destello, una previa de cómo van a ser las cosas en el cielo nuevo y tierra nueva cuando Jesús establezca su reino aquí. Yo creo que esto, mis hermanos, ayudó a nuestro hermano Jonathan a lidiar con esa tensión, que un día todo será como Dios lo diseñó para que sea. Los milagros nos dejan ver cómo va a ser cuando Jesús reine totalmente aquí.
Vean la segunda parte de su testimonio. I mean, I'd gone through all the cynical stuff, like maybe it was a scam, maybe they were trying to get Is more that from the money beginning? from I wanted American to start from the Christians. Quiero que vean el video desde A el couple of principio. years later, still wrestling with this. I can't deny it. I mean, I'd gone through all the cynical stuff, like maybe it was a scam, maybe they were trying to get more money from American Christians, maybe they were pretending she was blind. And then I realized it takes way more faith to come up with a super cynical explanation than it does to just acknowledge God did something. And at that point in my life, I was reading the Gospel of John, and one thing stood out to me. All these miracles in the Gospel of John, they're always called signs. And they're not about the miracle. They're about something bigger and better than just that one thing Jesus is doing. And it dawned on me. Jesus raises Lazarus from the dead, but he didn't raise so many people from the dead that died around him, people he cared about. Jesus raised Lazarus from the dead as a sign to point to a day where there will be no more dead people. Jesus heals a man born in blindness. And he doesn't heal other people born with that same affliction, but he heals that man as a sign to point to a day where there will be no more blindness. Every miracle that Jesus did, every miracle that God still does, is a sign pointing to a day where death will not have dominion over us. It's a sign. And it made me realize, oh, this is so big for me. It made me realize that Jesus healed that blind woman as much for me and for the friends that I had lost and the people that I have seen lose things, health, sickness, all these problems. Jesus does this. Whenever he does anything, he does it not just for that person, but for all of us. That's what it means to call God's miracles a sign. It is pointing to a day where the world will not be like this, in the new heavens and the new earth, where death will not have dominion, because Jesus really is King and Lord of all. Sí entendió lo que está diciendo mi amigo Jonathan, ¿verdad? Mis hermanos, las sanidades son un destello de lo que está por venir, de cómo van a ser las cosas. Ellos nos hacen ver hacia atrás, hacia la creación, hacia el intento original de cómo Dios quería que fuera, y nos hacen ver hacia el futuro de cómo volverán a ser todas las cosas. Y mis hermanos, en ninguna parte de las Escrituras dice que Jesús ha dejado de validar las declaraciones de su reino. ¿Por qué hizo Jesús milagros? Le puedo dar 4 razones rápidamente, y las 4 razones siguen existiendo hoy. O sea, ¿por qué hizo un milagro? Porque Él estaba lleno de compasión. Y nosotros ahora podemos cantar que tenemos un Dios que es bueno, es un buen Padre. O sea, Jesús mostraba su compasión al sanar a las personas. Número 2, Él validaba la fe de alguien. Tú tienes una fe en Dios, pues mira, se va a confirmar tu fe y ¡pum! Y venía un milagro, era para confirmar la fe de una persona. 3, cuando se hacía un milagro, la gente glorificaba el nombre de nuestro Dios. Y Él quería que el nombre de Dios, del Padre, fuera glorificado, y hacía ese milagro. Y número 4, era para declarar que su reino estaba viniendo, que el enemigo se estaba yendo hacia atrás, porque se estaban haciendo todos estos milagros. Esas 4 razones todavía siguen válidas para hacer lo que Dios quiere en establecer su reino. Yo estoy totalmente convencido de esto. Pero declararlo seguido ha traído en una molestia en mi corazón como pastor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque cuando alguien me pregunta, hermano, ¿y a Dios le importa mi salud? Raramente me lo hace una persona que no cree en milagros. Regularmente la gente que me pregunta eso es una persona que cree en los milagros. Y básicamente lo que están diciendo es, ¿dónde está mi milagro? Yo llevo años orándole a Dios por esto. ¿Dónde está mi milagro? ¿Por qué no se preocupa Dios por mí? Sí, hermano, yo lo oí hablar de cómo sanó a esa mujer, o lo oí en el otro sermón hablar de cómo Dios rescató a ese hijo. Pero ¿por qué Dios no me ha contestado a mí?
Y nosotros cantamos, Él nunca me fallará. Pero en esos momentos, mis hermanos, de honestidad, confesamos que a veces se siente como a veces como si Dios nos haya fallado. Yo quiero ser totalmente honesto con ustedes, mis hermanos. Yo no crecí en la iglesia, pero cuando vine a conocer a Cristo casi a los 15 años, crecí en una fraternidad donde había una teología, una forma de pensar, mejor dicho, llamada cesacionismo. En otras palabras, se creía que Dios hizo, se me enseñó que Dios hizo todos esos milagros, que Dios confirmó en todos esos milagros. Se me enseñó a creerlos, pero no a estar expectante de que Él pudiera hacerlo hoy. ¿Sí me entiende? Y yo eventualmente con el tiempo, usted me ha ido a predicar, yo rechazo esa forma de pensar, de cesacionismo. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Pues a través de estudiar las Escrituras. Veo cómo la gente que dice eso está haciendo gimnasia bíblica con tal de probar algo. Y no es así. En una ocasión estaba yo en la universidad a la que fui y un hombre muy inteligente habló de 1 Corintios capítulo 13, los últimos versículos del capítulo 13, de que ahora persisten la fe, la verdad y el amor, ahorita vemos por un espejo, pero cuando venga lo perfecto se va a acabar todo eso, ¿verdad? Y yo escuché todo esto y yo pasé al frente, porque había mucha gente enfrente ahí para saludarlo y pedirle autógrafos. Yo le digo, yo nomás fui a preguntarle, ¿es Dios soberano? Sí. ¿Puede hacer Dios lo que Él quiere cuando Él quiera? Sí. Ah, bueno, entonces ya no le pregunto más. O sea, si Él quiere intervenir ahorita, ¿lo puede hacer? ¿Me entiende? Entonces, si estudiamos las Escrituras, vemos que el poder de Dios y las razones que le di hace rato, su compasión, validar la fe de alguien, el deseo de traer alabanza a Dios y el proclamar su reino, siguen siendo válidas. Segundo, cambié de forma de pensar al tener comunión con discípulos carismáticos. A mí no me gusta esa frase porque todo cristiano es carismático. Y ahora, yo a veces, en la forma en que yo crecí, me decían, los que hacen milagros en la televisión, primero tienen mucho maquillaje, se peinan muy raro, ¿verdad? Y siempre están pidiendo dinero, por eso me caen mal, ¿verdad? Pero están diciendo muchas cosas, pero después conocí gente que daba buenos frutos, y mi Jesús dice que el árbol se conoce por sus frutos, y conozco gente que cree en los milagros sobrenaturales hoy en día, y tienen buenos frutos. Y número 3, mi propia experiencia con el Espíritu Santo. Me tocó ver milagros. ¿Sí me entiende? Y cambié de forma de pensar. Pero cuando se trata de sanidad, mis hermanos, lo que yo aceptaba en mi cabeza a veces lo rechazaba en mi corazón. Así como Jonathan, que se sintió en un funk, dice él, por no tener otra palabra. Por un lado, yo siento y sigo sintiendo repulsión por aquellos que hacían promesas de sanidad para obtener una ganancia personal. Porque, mire, le están pidiendo dinero y luego si no, vamos a tener un servicio de sanidad. Y si no pasaba la sanidad, pues te faltó fe. Entonces, ¿qué hacían? Le robaban a la gente dinero y le robaban su fe también. Ya la gente ya no quiere creer en un Dios así. Pero creo, mis hermanos, que mi problema más grande no era eso, porque ya lo superé, ver toda esa gente, sino era lo de Jonathan, el aparente capricho de Dios. A este sí, a este no, a este sí, a este no. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos que Dios esté en el trono, pero queremos que Dios se quede encajonadito. Yo de algo estoy bien cierto, mis hermanos. A nosotros no nos gusta la incertidumbre. Queremos a un Dios que esté más allá de nuestro entendimiento, pero queremos seguirlo sin tener que lidiar con misterios. Cosas que no podemos explicar y batallar con eso. Quizás esto sea porque no nos gusta estar en la posición donde sentimos la necesidad de defender a Dios. A mí me ha pasado que siento la necesidad que tengo que defender a Dios. ¿Por qué este sí y este no? Y como que tengo yo que explicarlo. No nos gusta luchar con saber de lo que Dios es capaz y tratar de explicar por qué Él escoge no hacer algo al respecto en ciertos casos. Mis hermanos, yo no quiero deshonrar el sufrimiento de nadie cuestionando por qué no han sido sanados todavía.
pero no quiero perder la sanidad de nadie por no haber pedido. Mi hijo Josué cree mucho en lo que dice Santiago, no tenéis porque no pedís. Entonces, si hay una sanidad para alguien que Dios quiere, yo no me la quiero perder por no pedir porque no quiero estar luchando. Yo voy a pedir por sanidad. Debo aprender a aceptar el misterio y reconocer esto que voy a decir me ayudó. Escuche, yo no puedo prometer a nadie sanidad sobrenatural, pero les puedo prometer a todos una bendición sobrenatural. Si hay gente que te hace garantías, venga a un servicio, una campaña de sanidades. Usted y yo no podemos prometerle a nadie sanidad sobrenatural, pero sí podemos prometer una bendición sobrenatural. Dios escucha todas las oraciones de sanidad y Él contesta cada una de ellas. Usted lo cantó, Dios es un buen Padre y Él se deleita, Hebreos 11:6, en dar buenas dádivas a sus hijos. Pero no todos reciben esa dádiva de la misma manera. A algunos Él les concede una sanidad sobrenatural. Lo hemos visto, ustedes lo dijeron al principio de este sermón. ¿Han visto algún milagro? Miren lo que dice Santiago. En esta iglesia creemos esto. ¿Alguno está enfermo? Dice Santiago, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Dentro de 2 semanas, yo les dije a ustedes, el primer domingo dentro de 2 semanas, vamos a tener a nuestros ancianos. Va a estar José Luis, va a estar Javier con sus esposas, van a estar más ancianos alrededor de aquí con aceite. Y durante el tiempo de alabanza, no llegue tarde, por favor. Durante el tiempo de alabanza, mientras estamos, unos oraban, otros cantaban. Vamos a estar, usted puede venir si tiene alguna enfermedad o dígale a alguien, mira, en mi iglesia vamos a orar por sanidad. Entonces, vamos a estar orando, clamando a Dios por sanidad. ¿Ok? Pero no todos serán sanados, pero todos recibirán bendición. Para algunos, la bendición será una paz sobrenatural. Para algunos van a recibir una paz sobrenatural. Pablo dijo, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que sobrepasa todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y mis hermanos, ¿sí me entiende? Ahorita lo cantamos, que Él tiene una paz que no podemos entender. Y algunos van a recibir una paz sobrenatural. Y dígame, ¿habrá un don mejor o más dulce que experimentar la presencia de Dios y una paz sobrenatural? Algunos otros, el Padre les otorga una fuerza sobrenatural para perseverar, para aguantar en medio de esa condición. Mis hermanos, el apóstol Pablo tenía una condición que era dolorosa para él. No sabemos cuál era. Si leemos Gálatas pensamos que estaba perdiendo la vista o no sabemos qué era. Pero él lo llama un aguijón en la carne. Y dice que él le pidió 3 veces, no una en la mañana, en la tarde, en la noche, no, temporadas de oración. Y no recibió respuesta. Hasta que después de ese tercer tiempo de oración, él recibe una respuesta de Dios. Y esto es lo que le dice Dios. Entonces, dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Él dice un poquito antes de escribir esto que es un enviado de Satanás para que se mantenga humilde. ¿Se imagina? O sea, porque en ese contexto él dice que él ha visto cosas que ni siquiera se pueden decir. Son tan maravillosas. En cambio uno prende la televisión. Estuve en el infierno y vi todo esto. Estuve en el cielo y vi todo esto. El apóstol Pablo dice, yo ni siquiera les puedo hablar de eso, pues fue tan maravilloso. Ojalá nos callásemos y viéramos lo que la Biblia dice. Pero dice, para no jactarme sobremanera. Entonces, en vez de quitármelo, Dios siempre me decía lo mismo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en esa debilidad. Y le dio una fuerza sobrenatural
para cargar con esa condición, para que en esa condición de él la gente pudiera ver más a Dios en vez de verlo a él. ¿Sí me entiende? Se glorificaba más Dios. Y nosotros hemos sido inspirados, mis hermanos, aún mucho más por aquellos que sufren con una fuerza sobrenatural, ¿no es cierto? A mí me ha tocado, como ministro de esta congregación, como es una iglesia muy grande, vamos a visitar hospitales. A mí me toca visitar una vez al mes. Y yo cuando regreso a casa, de vez de visitar hospitales, digo, Angélica, yo creo que no tengo problemas. Una vez estaba en Dallas visitando a una persona que tiene cáncer y estaba pasando por rounds de quimioterapia y estaba allí. Y llega uno, yo le pido a Dios, Señor, ayúdame a ver qué palabra tienes para cada persona, si es de ánimo, si es una palabra de ciencia, lo que tú tengas, Señor, dame para dar, o si es sobrenatural, ayúdame a no perderme nada. Y llegué, y esta persona me empezó a hablar y tenía un pasaje bíblico para mí. Y yo salí de ahí y le digo a Angélica, wow, yo fui esta persona tenía una fuerza sobrenatural. En una ocasión le dijeron al gran cristiano C.S. Lewis, el que escribió esa historia de las crónicas de Narnia, mejor lea sus libros, son buenísimos. Le preguntaron a él, oye, ¿por qué los cristianos también sufren? Y él dijo, pues ¿por qué no? Son los únicos que sufren bien. El texto también nos revela que a algunos Dios les concede una revelación sobrenatural. En ese tiempo de oración, Dios le reveló a Pablo, le hizo ver cosas, le dio una revelación. Y algunas veces Dios otorga una audiencia que es mejor que la sanidad. Ahí Dios me escuchó, ¿sí me entiende? Tenemos un buen Padre. A Dios le importa nuestra salud, pero nuestros corazones le importan más. Pensando en esta lección, mis hermanos, me puse a pensar en Job. ¿Se acuerda que hubo una conversación en el cielo? Dice Dios, ¿has considerado a mi siervo Job? Y Satanás dice, Dios ya sabía que iba a decir Satanás, ¿verdad? Pero Satanás dice, no, te sirve porque tú le das todo. Parece que estoy hablando como en el norte de México. Mi esposa está riendo porque dice, cuando tú le haces así, ya se le salió lo mexicano, ¿verdad? Pero está diciendo Satanás, ya, te sirve porque le das todo esto y tiene todo esto, pero quítaselo. Bueno, te doy permiso, pero no le quites esto, no le quites esto. En otras palabras, Dios está diciendo, su fidelidad, su creencia en mí, que yo soy bueno, no depende de que tan bien se sienta Él. ¿Puede decir eso Dios de mí? ¿Puede decirlo de ti? Él cree que yo soy bueno, que soy un buen padre, y eso no depende de cómo se sienta. ¿Puede decir eso Dios de mí? Yo espero que sí. Ahora, mis hermanos, yo no puedo hacer desaparecer ese misterio. Tenemos que vivir con eso. Algunos sí, algunos no. Pero ya expliqué. Cuando sucede, como dijo Jonathan, lo hace Dios por ti y por mí también, para recordarnos que un día vamos a recibir la sanidad total. ¿Sí me está entendiendo? Porque mi fe no está en una buena salud, sino en un Dios bueno. Yo no sé, pero mi papá, que trabajó en el campo toda su vida, sus manos eran puro callo. En una ocasión, ¿qué juegos juega uno cuando no tiene dinero? En vez de estar aquí, ¿se acuerda usted los juegos que usted tenía? Usted jugaba a la huila, al trompo, al burro bala, ¿y qué es eso? Después le pregunto y le digo. En una ocasión poníamos un palito aquí y un palito acá y lo cruzábamos y luego era un reto. Y luego después de que lo cruzábamos solo, lo hacíamos más largo y cruzábamos, brincábamos. Y luego hacía uno más largo y en una de esas caí yo con el talón así donde pisé y había una botella de vidrio salida así de la tierra y me cortó el talón a la mitad. Mi madre, que es como una leona, ya falleció mi mami, le dijo a mi papá, que se llama Faraón, agárrame al Faraón. Entonces mi papá me puso la cabeza para atrás y me agarró la pierna así. Ya no se iba a mover yo. Y yo no sé, por la falta de conocimiento, mi mamá dijo, pues hay que desinfectar esto, ¿va? Y anestesiarlo al mismo tiempo. Y deja caer un alcohol ahí, a la cortada. Esos gritos que usted se imagina, tan agudos. ¡Ah! Y luego, ¿usted sabe qué es el mertiolatum? ¿Se acuerda cómo lo agarraba? Era una cosa de plástico así en cuadritos. Y si eso lo ponen sobre la cara, tenía un color rosita que se ponía morado después.
si eso lo ponen sobre la carne viva. Pero mi papá me agarró. Y digo, si él me agarra, yo puedo aguantar cualquier dolor. Y me pasó también llevándole a la Cruz Roja, que me tenía agarrado mi papá. Y pues si él me agarra, que me hagan lo que sea, pero que no me suelte mi papá. Mis hermanos, yo no siempre puedo explicar a Dios, pero no necesito defenderlo. Él ha hecho lo suficiente en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús para que yo confíe en Él aun cuando no lo entiendo. ¿Sabe qué va a pasar? Quizás sus hijos lo vayan a ver, o quizás usted pronto, yo no sé cuándo me voy a morir, pero un día me van a enterrar. Me van a poner así, me van a poner una caja, le van a echar tierra. Pero no se preocupe por mí, porque me espera un milagro más grande. Es más, el mejor milagro de todos. Mejor milagro de todos. Y a ti también, si crees en Jesús. Vamos a estar de pie, vamos a orar, mis hermanos. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre Celestial, entro en este espacio de oración consciente de que es muy fácil hablar sobre el sufrimiento cuando no es uno el que está sufriendo. Es fácil hacerlo si uno no es el que está sufriendo, Señor. Nosotros creemos, Padre, que tú eres un Dios bueno. Que tú, Señor, todo lo que hiciste, lo hiciste perfecto. Creemos también, Señor, que vivimos en un mundo caído, manchado por el pecado, y que ahora hay enfermedad, y que esa enfermedad nos trae sufrimiento, y que debido a la muerte que entró por un hombre todos vamos a morir físicamente, y algunos están sufriendo. Y sé que algunos, Señor, te han pedido un milagro sobrenatural para esa condición por la que están pasando. Padre Celestial, yo te pido que de una manera sobrenatural nos ayudes tú a ver a Jesús. Ayúdanos a creer en lo que Él hizo. Que cuando vemos un milagro sobrenatural a nuestro alrededor, nos gocemos, porque no solo lo estás haciendo para esa persona, nos ayudas a nosotros a recordarnos de cómo eran las cosas y cómo las diseñaste y cómo volverán a ser un día cuando tú, Señor, establezcas tu reino en cielo nuevo y tierra nueva. Padre, también te pedimos que a través de Jesús nos ayudes a sufrir bien, a saber sufrir. Te pedimos, Señor, que nos llenes de esperanza, porque un día vamos a recibir nuestro milagro más grande de todos. Así que, Señor, ayúdanos, Señor, en este momento. Te damos lo frágil que somos. Ayúdanos a vivir con esa tensión, a vivir con ese misterio, pero a recordar que no tenemos que defenderte, sino que simplemente debemos gozarnos en lo que tú has hecho, en lo que estás haciendo y en lo que vas a hacer. Porque tú eres un Dios sobrenatural y tú actúas conforme a tus propósitos y que tus propósitos para nosotros son buenos. Perfecta es tu voluntad. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos.